Educando, que es gerundio. Con José Forés Romero. Bienvenidos, señoras y señores, a Educando, que es gerundio en Plaza Radio. Vamos a tratar en esta nueva entrega sobre cómo se puede mejorar la organización de los colegios en búsqueda de la excelencia. Muchos expertos miran incluso hacia la arquitectura de los edificios. Otros se fijan en cómo se produce la escolarización. Y la mayoría en cómo se estructura el aula en España. Es decir, el entorno. Y de la necesidad, creo que ahí estamos todos de acuerdo, de que el alumno sea el centro. Y de que ir al colegio no sea una obligación, sino que, y perdón por la simplicidad del argumento, sino de que ir al cole mole. Porque tiene que molar ir al cole. Para hablar de ello tenemos con nosotros a José Ramón Navarro Pareja, director del Colegio Nuestra Señora de la Compasión en Dos Hermanas e impulsor de la introducción de esa nueva organización en las aulas en nuestro país. Don José Ramón, bienvenido. Bienvenido y bien hallado. Un placer de nuevo escucharle, aunque sea desde allí, desde la lejanía. También nos acompaña en el estudio el director del primer centro Montessori en Valencia, el Imagine Montessori School, Mariano Pontón. Don Mariano, bienvenido. Gracias, José. Muchas gracias por estar aquí. Y al teléfono tenemos al catedrático de Sociología en la Complutense, antes en Salamanca. Ha pasado periodos en Stanford, Berkeley, Wisconsin, Madison, la London School of Economics, la London Institute of Education, y es además un personaje muy interesado en las desigualdades sociales, en el cambio social, en las organizaciones, en la sociología económica. Don Mariano Fernández Enquita, bienvenido. Es un placer, hola a todos. El placer es nuestro. Vamos a hacer, don Mariano Fernández Enquita, a modo de introducción, ¿qué agitaría usted primero? ¿Qué necesita, a su juicio, modificarse con urgencia, don Mariano? Bueno, lo has dicho tú, el aula. El aula es la herencia del templo con su sermón, es un invento de los monjes en el siglo XVII, se generalizó en el siglo XIX y hoy se sobrevive a sí misma en una sociedad en la que no pinta nada, que es la sociedad de la información, la sociedad del 100% de los niños y los adolescentes escolarizados al menos 10 o 12 años y el entorno digital. Entonces es un anacronismo completo. Muy bien, Mariano. Ahora el otro Mariano Pontón. ¿Qué agitaría usted primero? ¿Qué cogería y dijera, esto hay que ponerlo ya en marcha? Yo creo que hay cierta estructura que tiene ahora mismo la escuela tradicional que abogamos por el cambio. Cuando nos planteamos allí por el 1900, cuando ya María Montessori hizo un planteo desde los principios de la neurociencia de qué cosas deberían cambiar, pues es el enfoque en el niño. Ya no tanto estructuras que sirvan para de alguna forma industrializar el conocimiento, sino romper esos esquemas y plantear el foco en el niño. ¿Cómo, desde qué punto? Pues desde ciertas herramientas que ella puso en su día, como la mezcla de edades dentro de una misma unidad, como materiales que aporten desde el punto de vista neurodidáctico el aprendizaje, el cambio en el foco de los maestros que sean capaces de tener una visión observadora y científica del niño. Pues son tres claves básicas que hace falta. Los profesores, el aula, yo creo que la introducción que ha hecho Mariano Fernández Enquita está clara, ¿no? Venimos de un concepto muy antiguo, señor Fernández Enquita. Venimos y además con esa mochila seguimos el itinerario, seguimos ese camino sin plantearnos. Bueno, al menos sí que hay gente que se plantea. Sí, venimos de un tiempo en el que la escuela se creó para difundir algo que la población no tenía ni en su mayor parte podía tener, que era el aprendizaje de la lectoescritura. Entonces venían de familias que no sabían leer escribir o no sabían poco o no estaban en condiciones de enseñarlo e iban a escuelas en las cuales lo recibían unos maestros que sí sabían, que eran de los muy poquitos en la sociedad que sabían hacer tal cosa, ¿no? Entonces todo se configuró para que la escuela fuera un escenario de transmisión en el que se lanzaba un mensaje a través del libro de texto, a través de la lección, a través de su repetición en el cuaderno, en el dictado, en las tareas, etcétera. Claro, eso hoy no tiene el más mínimo sentido porque el entorno ha cambiado absolutamente. Las familias tienen un alto nivel educativo, en muchos casos igual o superior al del maestro o el profesor. Los objetos ya no son libros inertes,
sino que tabletas, móviles, ordenadores, etcétera, son tremendamente interactivos, rápidamente interactivos, pueden dedicar mucha más interacción, mucho más feedback al alumno que cualquier profesor, no ya con 30, sino ni con 20 ni con 10 alumnos, da lo mismo, ¿no? Sí. Y el entorno digital permite transitar sin ningún problema de un medio a otro, del audio al vídeo, al texto escrito dentro de casa, fuera de casa, y además creo que hemos recuperado, vuelto a ver el valor de la colaboración. El niño no aprende sobre todo lo que se le transmita, sino que aprende mucho y mucho trabajando con otra gente, ¿no? Entonces es verdad que es el momento de... no es que tengamos que inventar nada, lo que tenemos es unas condiciones absolutamente nuevas. Como os he dicho antes, efectivamente, Montessori había planteado muchas cosas de estas. Podríamos mencionar también a Giner y Cosillo, Reggio Emilia, etcétera, pero casi siempre se vieron confinadas a unos poquitos colegios de élite y a la educación infantil, mientras que el grueso del sistema resistía manteniendo los métodos tradicionales. Y eso es lo que ha perdido completamente el sentido, porque los alumnos no se nos van, porque no pueden, como se les van los lectores a la prensa, los electores a los partidos, etcétera, pero se van a los cerros pero de se Úbeda, querrían ir. que no les interesa nada lo que están oyendo en la Se querrían ir. Ahora sí, José Ramón. Sí, bueno, yo retomando la pregunta que me has hecho antes, decía que una cita que me llamó en su momento la atención era de Richard Gerber, que cuando él empezó a cambiar el colegio en el que estaba en Inglaterra, se planteó por qué los niños quieren ir a Disneyland, no tienen ningún problema y sin embargo no quieren venir al colegio, ¿no? Entonces él se planteó que los niños quisieran ir al colegio como quieren ir a Disneyland, que no consiste en convertir el colegio en un parque temático, pero sí en hacerlo atractivo, ¿no? Para que ellos puedan venir. Yo creo que ambos marianos ya han apuntado varias cosas, ¿no? Pero hay un elemento que yo creo que sí que es relativamente sencillo, que es empezar a cambiar la configuración del aula. Es decir, el hecho de que todos los niños estén sentados mirando hacia un único lugar y todas estas cosas, yo creo que eso ya no es así. Nadie trabaja de esa manera en ningún otro ámbito humano, ¿no? Entonces yo creo que ese cambio, generar en el aula espacios para la reflexión, generar en el aula espacios para compartir con los otros compañeros, espacios para trabajo en grupo, espacios para trabajo individual, todo eso yo creo que es una de las primeras cosas que ya nos harían cambiar, y además atendiendo a lo que estaba comentando ahora María Nunguita de que los libros ya no son los libros, ni los profesores son los profesores que eran antes, ¿no? Yo creo que eso es una clave importante. Pero estamos hablando, a ver, tengo la percepción, corríjame si me equivoco, desde fuera, desde que ustedes están diciendo, de que parece que estamos hablando más de centros privados o centros de enseñanza concertada que de públicos, que los públicos van un paso por detrás, quizás por el coste, quizás por no sé, ustedes mismos, a lo mejor estoy equivocándome el tiro, pero me da la sensación de que cuando están ustedes haciendo referencia a esa configuración de las aulas, a esa forma de trabajar cooperativa, etcétera, estamos mirando más a la escuela privada, a la concertada, que a la pública. Mariano. Sí, no necesariamente tiene que ser una selección solamente de los colegios privados o concertados, ni a una élite que la pueda pagar. Esto en colegios, si nos vamos a países de referencia en temas educativos, como por ejemplo países nórdicos o Finlandia, Holanda, donde la educación es prácticamente 95% pública, encontramos que ellos tienen dentro de su currículum todos los contenidos o todas las estrategias y las pedagogías Montessori, por ejemplo. Sin ir más lejos, analizando el año pasado, hablando con Hanna, la directora del Saunalahti, que es el colegio en el ranking de PISA número 1, comentábamos justamente esta estructura que tiene su currículum y cómo ellos realmente siguen algo muy parecido a lo que nosotros seguimos en el colegio Imagine Montessori. Con lo cual lo que vemos es que existe referencias en la escuela pública que se puede hacer, pero ya aquí creo que tenemos que entrar en el siguiente escalón, en el siguiente tema, que es las universidades, cómo se enseñan a enseñar, cómo es ese plan de magisterio. ¿Cómo me quieren sacar de estos temas? ¿Cómo me quieren meter más y más? Pues todo tan transversal. Señor Fernández Enguita. Bueno, hay una parte de todo este cambio que es puramente pedagogía, quiero decir que no tiene coste, necesita la voluntad de los profesores y el apoyo de los centros, ¿no? Donde se quiera hacer, ¿no?
Hay otra parte que es muy importante, que no es trivial y no es simplemente decorativa, que es efectivamente cambiar la estructura física de un aula, y ahí sí que normalmente hace falta alguna inversión, algún gasto, porque hay que cambiarlo, como cuando uno hace una obra en casa, pero no son grandes gastos y no es un problema económico, e incluso puede abaratar los gastos corrientes posteriores. Lo que sí creo que hay es un problema de en qué condiciones se puede tomar una decisión que afecta a todo un centro o a una parte sustancial de él. Y entonces, lo que está sucediendo en España es que efectivamente, bueno, pues las entidades titulares y los directores en los centros privados y concertados tienen más peso. No solo tienen más peso, sino que a menudo son grupos y por lo tanto pueden conseguir economías de escala. En cambio, en la escuela pública, donde las economías de escala serían maravillosas, la decisión en un centro es muy difícil, porque el profesor está muy protegido, atrincherado y blindado en su aula y como funcionario, y el director tiene muy pocas funciones e incluso el administrador tiene miedo, ¿no? Pero es una cosa que se puede y se debe hacer perfectamente. En cuanto a la universidad en la que yo estoy, pues digamos que todo eso se multiplica. No porque no haya gente innovadora, sino que hablar de innovación, te das un paseo por el pasillo de la facultad y no oyes otra cosa, casi en las conversaciones de los demás. Pero el sistema de decisión es todavía más fragmentado y la autonomía del profesor es mayor. Sin embargo, llega un momento que hay que hacerlo, ¿no? De hecho, en la facultad en la que yo estoy, pues lo estamos haciendo y tenemos un proyecto desde el que llamamos Hiperaula UCM, que se puede ver en la página web de la facultad, que ponéis por ahí Hiperaula, Complutense, etcétera, lo veréis, que va en eso, y espero que ahora en abril tendremos una gran iniciativa ya realizada y para el año que viene unas cuantas más. Sí, yo creo que es posible en la escuela pública, ¿no? Pero como ha comentado Mariano, realmente el problema está en la propia organización de la escuela. Yo conozco realidades en la Comunidad Valenciana, en Madrid, en el País Vasco, en colegios que he estado colaborando directamente con ellos y que realmente públicos que están haciendo esos cambios. Y es verdad que la parte más compleja aquí es aparentemente la más barata, que es la pedagógica, el cambio pedagógico, ¿no? El problema en los centros públicos es que haya un equipo directivo con suficiente liderazgo que pueda tirar del carro de los profesores, ¿no? Que eso en los colegios concertados o privados se da por hecho y suele ser así, y entonces si el equipo directivo quiere, pues se hace una transformación, y en la pública pues es mucho más complejo, pues porque hay profesores que no tienen esa concepción o no entran en la dinámica que está marcando la dirección, o es más asambleario, con lo cual al final pues eso, ¿no? Es decir, no se acaba concretando un proyecto concreto, ¿no? Pero cuando se concreta sí que está, y luego los cambios físicos, no sé, yo recuerdo un colegio en Castellón en que cambiaron los pasillos simplemente comprando unos cuantos muebles en IKEA y con un precio muy bajo. Es decir, no se trata de cambios que tengan que ver con un gasto terrible, vale, y que solo se puedan cerrar a colegios de élite. Sí, yo creo que adicionalmente a lo que se haga dentro de las universidades en cuestión de innovación educativa, creo que tiene que existir un vínculo fuerte desde el proceso educativo del magisterio con experiencias. El hecho de participar y observar colegios que funcionen ya nos saca de la teoría y nos mete directamente en una práctica, que ya empezamos a identificar cuáles son los desafíos que tienen. No tenemos que esperar a que terminen esos profesores a salir al mercado para entender que todo lo que vieron en teoría es aplicable o no, o qué dificultades tienen, ¿no? En particular nosotros desde el colegio lo que estamos haciendo es una colaboración con la Universidad de Valencia, donde los alumnos de magisterio participan desde edades tempranas hasta el último curso, viniendo al colegio y observando, entendiendo cómo es el proceso, que funcionan, y rompiendo un poco esquemas mentales, ¿no? Y entendiendo que hay una filosofía, una forma, una metodología de trabajo que es muy diferente a veces a la que se observa en la teoría. Sí, hay que romper ese esquema, porque realmente los alumnos que están entrando hoy en las universidades han sido educados con una clase magistral casi pura y dura. Entonces, si no les rompe ese esquema, ellos van a tender a imitar su manera de trabajo en el aula. O sea, que el problema está en la formación. A la que han aprendido. Señores, ¿el problema está en la formación? Bueno, es una gran parte del problema. El problema está en que uno tiende, por lo menos en ciertas circunstancias, tiende a pasar 40 años trabajando como lo hizo el primer día y a reproducir en su trabajo lo que tuvo en su formación, pero yo creo que son dos problemas distintos. La universidad
A lo mejor alguien tiene la idea que a la universidad le corresponde inventar cosas que luego llegan a la enseñanza, y creo que eso no es así. Hay que saludar